Oh Dios, que por la pasión de Cristo, tu Hijo, Señor nuestro, nos liberaste de la muerte, herencia del primer pecado, que alcanza a toda la humanidad. Concédenos asemejarnos a Él, y haz que así como naturalmente llevamos en nosotros la imagen del hombre terreno, por la gracia de la santificación, llevemos también la imagen del hombre celestial, por Jesucristo nuestro Señor. Voy a invitarles para que escuchemos con atención la palabra de Dios. Lectura del profeta Isaías. Mirad, mi siervo tendrá éxito, subirá y crecerá mucho. Como muchos se espantaron de él, porque desfigurado no parecía hombre ni tenía aspecto humano. Así asombrará a muchos pueblos. Ante él los reyes cerrarán la boca al ver algo inenarrable y contemplar algo inaudito. ¿Quién creyó nuestro anuncio? ¿A quién se reveló el brazo del Señor? Creció en su presencia como un brote, como raíz en tierra árida, sin figura ni belleza. Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado por los hombres, como un hombre de dolores, acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se ocultan los rostros, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable vino sobre él, sus cicatrices nos curaron. Todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Maltratado, voluntariamente se humillaba y no abría la boca, como un cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Sin defensa, sin justicia se lo llevaron. ¿Quién meditó en su destino? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, por los pecados de mi pueblo lo hirieron. Le dieron sepultura con los malhechores, porque murió con los malvados, aunque no había cometido crímenes, ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento. Cuando entregue su vida como expiación, verá su descendencia, prolongará sus años. Lo que el Señor quiere, prosperará por sus manos. A causa de los trabajos de su alma, verá y se hartará. Con lo aprendido, mi siervo justificará a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes. Con los poderosos tendrá parte entre los despojos, porque expuso su vida a la muerte y fue contado entre los pecadores. Y él tomó el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo, no quede yo nunca defraudado. Tú que eres justo, ponme a salvo. A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Soy la burla de todos mis enemigos, la irrisión de mis vecinos, el espanto de mis conocidos. Me ven por la calle y escapan de mí. Me han olvidado como a un muerto, me han desechado como a un cacharo inútil. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo confío en ti, Señor. Te digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis azares, líbrame de los enemigos que me persiguen. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu.
Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Sed fuertes y valientes de corazón los que esperáis en el Señor. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, mantengamos la confesión de la fe, ya que tenemos un sumo sacerdote grande que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo exactamente como nosotros, menos en el pecado. Por eso, acerquémonos con seguridad al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y encontrar gracia que nos auxilie oportunamente. Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, cuando en su angustia fue escuchado. Él, a pesar de ser hijo, aprendió sufriendo a obedecer, y llevado a la consumación, se ha convertido para todos los que le obedecen en autor de salvación eterna. Palabra de Dios. Yo creo en la palabra de Dios, yo creo en la palabra de Dios, yo creo en la palabra de mi Señor. Yo creo en la palabra de Dios, yo creo en la palabra de Dios, yo creo en la palabra de mi Señor. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Yo creo en la palabra de Dios, yo creo en la palabra de Dios, yo creo en la palabra de mi Señor. Yo creo en la palabra de Dios, yo creo en la palabra de Dios, yo creo en la palabra de mi Señor. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo salió Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también el sitio, donde Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Judas entonces, tomando la patrulla y unos guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, entró allá con faroles, antorchas y armas. Jesús,
sabiendo todo lo que venía sobre él, se adelantó y les dijo. ¿A quién buscáis? Le contestaron. A Jesús, el Nazareno. Les dijo Jesús. Yo soy. Estaba también con ellos Judas, el traidor. Al decirles, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Les preguntó otra vez. ¿A quién buscáis? Ellos dijeron. A Jesús, el Nazareno. Jesús contestó. Os he dicho que yo soy. Si me buscáis a mí, dejad marchar a estos. Y así se cumplió lo que había dicho. No he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro. Mete la espada en la vaina. El cáliz que me ha dado mi padre no lo voy a beber. La patrulla, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedó fuera a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La criada que hacía de portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de ese hombre? Él dijo: No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de la doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo. Yo he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído. ¿De qué les he hablado? Ellos saben lo que yo he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a Jesús diciendo: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús respondió: Si he faltado al hablar, muéstrame en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, sumo sacerdote. Simón Pedro estaba en pie, calentándose, y le dijeron: ¿No eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó diciendo: No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja, le dijo: ¿No te he visto yo con él en el huerto? Pedro volvió a negar y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era el amanecer y ellos no entraron en el pretorio para no incurrir en impureza y poder así comer la Pascua. Salió Pilato afuera, donde estaban ellos, y dijo: ¿Qué acusación presentáis contra ese hombre? Le contestaron: Si este no fuera un malhechor, no te lo entregaríamos. Pilato les dijo: Lleváoslo vosotros y juzgadlo según vuestra ley. Los judíos le dijeron: No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Y así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó: ¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo:
con que tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo. ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: Yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costumbre entre vosotros que por Pascua ponga a uno en libertad. ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Volvieron a gritar. A ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar, y los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto color púrpura, y acercándose a él le decían: Salve, rey de los judíos. y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: Mirad, os lo saco afuera, para que sepáis que no encuentro en él ninguna culpa. Y salió Jesús afuera, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: Aquí lo tenéis. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y los guardias, gritaron. ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Pilato les dijo: Lleváoslo vosotros y crucificadlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado Hijo de Dios. Cuando Pilato oyó esas palabras, se asustó aún más, y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta. Y Pilato le dijo: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendrías ninguna autoridad sobre mí, si no te lo hubieran dado de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde ese momento, Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: Si sueltas a ese hombre, no eres amigo del César. Todo el que se declara rey está contra el César. Pilato entonces, al oír estas palabras, sacó afuera a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el Enlosado, en hebreo, Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía. Dijo Pilato a los judíos: Aquí tenéis a vuestro rey. Ellos gritaron. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Crucifícalo! Pilato les dijo: ¿A vuestro rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes. No tenemos más rey que el César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargando con la cruz, salió al sitio llamado de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado, y en medio Jesús. Y Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: No escribas, el rey de los judíos, sino, este ha dicho, soy el rey de los judíos. Pilato les contestó: Lo escrito, escrito está. Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa, haciendo 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda en una pieza de arriba a abajo, y se dijeron: No la rasguemos, sino echemos a suerte, a ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura: se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi túnica. Esto hicieron los soldados.
Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María, la de Cleofás, y María, la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo, Luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término para que se cumpliera la escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre, y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo, Está cumplido. e inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Nos ponemos todos de rodillas. Pongámonos de pies. Los judíos entonces, como era el día de la preparación, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero y luego al otro que había crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados con la lanza le traspasó el costado, y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que también vosotros creáis. Esto ocurrió para que se cumpliera la escritura. No le quebrarán un hueso. Y en otro lugar la escritura dice, mirarán al que atravesaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo clandestino de Jesús por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejaran llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mixtura de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo vendaron todo, con los aromas, según se acostumbraba a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenas tardes para todos.
Hoy de manera muy especial nos encontramos viviendo una de las celebraciones más importantes del tríodo pascual, la pasión del Señor. Esta es la hora de nona, la hora de las 3, la hora de la entrega, la hora del sacrificio, la hora de la muerte, la hora de una nueva historia. Y precisamente la muerte de Jesús es un hito en la historia de la humanidad. Es el silencio de Dios por los crímenes de la humanidad. Es el silencio de Dios por las circunstancias que aquejan a la humanidad. Es el silencio de Dios, el grito silencioso de Dios por los que yacían en las sombras de la muerte, en la ausencia de aquel que solo quería dar vida, esperanza y claridad a los corazones de aquellos que vivían confundidos. La hora de nona, la hora de la muerte, la hora del silencio de Dios. Es fuerte encontrar este texto bíblico, un letrero escrito en hebreo, en latín y en griego, para recordar a 3 culturas: la cultura oriental, la cultura judía, para hablar a la cultura del mundo helénico, el griego, el mundo de los hombres cultos, y el lenguaje común, el latín, para recordarles que esto no solamente corresponde al pueblo judío, ni al mundo de los sabios, sino también a la gente sencilla y humilde. A todos involucra este acontecimiento. No es un acontecimiento que pase en vano, que se desvanezca en la historia, en el tiempo y en el espacio, en las medidas que direccionan la forma lógica en la que tú y yo tratamos de interpretar el mundo, las coordenadas sobre las cuales nosotros nos apoyamos para interpretar el mundo en el que nos movemos. Y precisamente lo que Dios hace a través de esta hora es recordarnos que este mensaje se dirige a toda la humanidad, a todos. Pero ¿en qué consiste este mensaje? Y precisamente el relato parte de una traición, la traición de Judas. Y así lo inicia el relato del Evangelio de San Juan. Texto tremendamente fuerte, porque aunque nosotros veamos que la traición está muy marcada en los Evangelios, San Juan va a tratar de mostrar cómo Dios trata de persuadir a Judas para que cambie de actitud. Y tal vez tú y yo hoy, vinculados a este relato, también somos invitados, como Dios hace con Judas, a cambiar de actitud. Trata de persuadirlo, y tú y yo lo encontramos en el capítulo 13 del mismo Evangelio de San Juan, donde el Señor estaba amando hasta el extremo, pero al que más amaba era precisamente a Judas. A los demás discípulos, a los que le niegan, a Pedro, y a los que le abandonan, los demás. Trata de persuadirles para que a pesar de las dificultades, a pesar de las tensiones, a pesar de las resistencias, a pesar de las circunstancias que se albergan en el corazón, esos resentimientos, esas heridas, no cometan un error. Y es lo que precisamente el relato bíblico advierte. A veces la pasión, la ira, el resentimiento, el odio o las circunstancias propias, los intereses particulares nos pueden jugar malas pasadas. Y es la advertencia que Dios le hace, no solamente a Judas, sino al pueblo creyente, hoy a ti y a mí, a todos los que hacemos parte de esta celebración litúrgica. Es una invitación para dejarnos persuadir por el amor de Dios, para que no caigamos en el mismo error. Es una invitación también tremendamente especial, no solamente para dejarnos persuadir, sino para entender qué significa ser hombres de Dios hoy, porque precisamente son el sumo sacerdote, las autoridades judías, las autoridades religiosas de la época, los que terminan condenando a Jesús a muerte. Y es lo que el relato advierte. ¿Qué significa ser creyente hoy? Porque lo que hace el relato bíblico es cuestionarnos nuestra forma de interpretar la Escritura, nuestra forma de ver el culto, nuestra forma de comprender la Torá, la ley. Y por eso dicen, nosotros no tenemos otro rey sino el César, la ley, la autoridad, el tusionismo, el rigorismo. Esa es nuestra ley.
Y ese es el reclamo que el relato bíblico también hace. Y en ese orden de ideas la forma en que nos relacionamos con los demás, desde esta perspectiva religiosa. Y por eso la crítica del Evangelio de San Juan es tremendamente fuerte, porque lo que Dios busca es persuadir a Judas, pero también persuadir a las autoridades judías. ¿Y por qué las persuade? Porque hoy el Señor trata de iluminarnos la forma de comprender la Escritura desde el amor. Nos invita a entender el culto desde la intimidad con Dios. Y la intimidad de Dios es puro e infinito amor. El amor que persuade, el amor que corrige, el amor que orienta, el amor que proyecta, el amor que salva. Es también ese mismo amor el que nos ayuda también a interpretar la misma ley, la que le da sentido y le da espíritu. No es cumplir normas por cumplirlas, no es volvernos rigoristas, sino es entender que la medida de la ley es la medida del amor. Y que el amor, la misericordia y el perdón es la base de lo que significa ser cristiano, creyente, de lo que significa encontrarse con la intimidad de Dios, de lo que significa encontrarse con la interpretación de la Escritura. Y en ese orden de ideas, lo que le da sentido a las relaciones humanas, a las relaciones interpersonales. Qué hermoso la forma en que el Señor va cuestionándonos, ¿no? En la hora, en el momento de la muerte, en la ausencia de Dios. Cómo Dios corrige, cómo Dios persuade por el amor. Cómo Dios reorienta el culto, la ley, la Escritura y las relaciones humanas desde la perspectiva religiosa. Pero también es una oportunidad bellísima para encontrarnos con aquello que creemos la autoridad civil, y es precisamente el César, que se siente frente a la espada y la pared, porque no sabe qué hacer, cómo proceder. Y precisamente las realidades de esta época muchas veces nos llevan así, a estar contra la espada y la pared. ¿Qué hago? ¿Tomo esta decisión o tomo aquella? El César se encuentra en un dilema moral, ético, social, político. Y en ese orden de ideas tiene que tomar una decisión sabia y pertinente. Y por eso coloca a las autoridades judías y al mismo pueblo que tomen la decisión. Pero el pueblo influenciado, viciado y lleno de sevicia, termina llevando a Jesús a la muerte. Y por eso el César termina lavándose las manos, como diciendo: esto no tiene nada que ver conmigo, cuando realmente todos podemos cambiar el destino a partir de nuestras propias decisiones. A veces pensar en el bien común, en el bien particular, supone entrar en la verdadera inteligencia, en la verdadera sabiduría, en el verdadero conocimiento y en la verdad. Y precisamente es lo que este personaje trata de recrear en este relato bíblico. Tú y yo no podemos seguirnos lavando las manos como si nada pasara. Aquí todos tenemos parte y razón de ser en esta lógica. Ninguno de nosotros puede evadir la responsabilidad. Todos tenemos culpa y parte. Y en ese orden de ideas todos tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Nuestras decisiones van a marcar el destino de nuestra historia. Y por eso qué hermosa lectura la de la Pasión del Señor, que nos invita a pensar en eso. Podemos transformar la historia a partir de nuestras propias decisiones. Tú y yo podemos tomar buenas decisiones o malas decisiones. A veces actuamos movidos por celos, por sevicia, por mentiras, por engaños, por películas que nos montamos en la cabeza. Y entonces terminamos ocasionando tragedias, porque no pensamos antes de actuar. Y es precisamente lo que pasa con el César, es precisamente lo que pasa con las autoridades judías, y es lo que puede pasar contigo, conmigo, con cualquiera de nosotros. Por eso qué hermoso como recrea el texto bíblico la forma en que va corrigiendo al lector, a ti y a mí en el día de hoy. Pero no basta eso, sino que también va al corazón de los discípulos y los cuestiona. Y por eso coloca una figura emblemática que es la que se mantiene dentro de todo el relato. Se llama María. La única discípula fiel, la única discípula que permanece junto a la cruz, la única que no lo niega, no lo traiciona, no lo abandona, la mamá, la que está siempre allí, la que está dispuesta incluso a cambiar el lugar con el Hijo y ser ella la que sea crucificada y no ver crucificado a su Hijo.
la única que fue capaz de acercarse y besar el madero de la cruz, cuando todos lo trataban con ignominia, lo maltrataban, le escupían, le injuriaban, cuando habían puesto una corona de espinas sobre su cabeza, cuando habían utilizado un cetro montado ahí de palos, cuando lo habían revestido con un manto color púrpura, cuando se burlaban de él. La única que quería cambiar el lugar era María. Y precisamente es esa figura emblemática la que hoy tiene que cuestionarnos a ti y a mí, porque en su silencio, en su obrar, es donde se encuentra la verdadera voluntad divina. El hágase en mí según tu palabra. Y es precisamente donde ella entiende lo que significa entregar lo más preciado por salvar la humanidad. Tal vez a ti y a mí nos toca aprender de ella, entregar lo más preciado por salvar a muchos. Y eso no es sencillo. Es renunciar a nuestros sueños, es renunciar a nuestra voluntad, es renunciar a nuestro querer, es renunciar a lo que tú y yo amamos por encontrar algo más grande, la salvación que viene de Dios. Y es precisamente ese amor el que es al final recompensado. Pero pues la historia continúa y hoy la invitación es para que tú y yo nos cuestionemos sobre esta dinámica que nos plantea el relato de la pasión del Señor. Esta es la hora de nona, es la hora de la muerte, es la hora del silencio de Dios. Esta es la hora en que el Señor persuade en la traición, en la negación y el abandono a través del amor hasta el extremo, del amor que corrige, del amor que persuade, del amor que orienta, del amor que proyecta. Es la oportunidad para reorientar nuestro culto, nuestra interpretación de la ley, para interpretar la forma en que tú y yo vivimos nuestro culto, nuestro encuentro con Dios, nuestra intimidad con Él. Y en ese orden de ideas, las relaciones humanas. Tenemos que transformar nuestro estilo de vida como creyentes. Y en ese orden de ideas, abrirnos a la forma en que Dios corrige, a la autoridad política y a las decisiones que tú y yo tomamos, donde no podemos hacernos los locos, lavarnos las manos y decir que aquí no haya pasado nada, donde todos tenemos culpa, donde todos tenemos responsabilidad y por tanto las decisiones que tomemos hoy serán las consecuencias de mañana. Tomemos buenas decisiones y en ese orden de ideas aprendamos de María, en su silencio, en su obrar, en su háganse en mí según tu palabra. Pidámosle al Señor que nos conceda la gracia de aprender de la Sagrada Escritura para no repetir la misma historia. Quisiera terminar con el relato del profeta Isaías. Mirad, mi siervo tendrá éxito, donde todo parece que es negativo. Subirá y crecerá mucho, como muchos se espantaron de él, porque desfigurado no parecía hombre, ni tenía aspecto humano. Así asombrará a muchos pueblos. Ante él los reyes cerrarán la boca al ver algo inenarrable y contemplar algo inaudito. ¿Quién creyó nuestro anuncio? ¿A quién se reveló el brazo del Señor? Creció en su presencia como brote, como raíz en tierra árida, sin figura, sin belleza. Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado de los hombres. Como un hombre de dolores, acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se ocultan los rostros, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre él. Sus cicatrices nos curaron. Todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Maltratado, voluntariamente se humillaba y no abría la boca. Como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Sin defensa, sin justicia se lo llevaron. ¿Quién meditó en su destino? Lo arrancaron de la tierra de los vivos. Por los pecados de mi pueblo lo hirieron. Le dieron sepultura con los malvados y una tumba con los malhechores, aunque no habían cometido crímenes ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento y entregar su vida como expiación. Verá su descendencia, prolongará sus años. Lo que el Señor quiere prosperará por su mano. Por los trabajos de su alma verá la luz. El justo se saciará de conocimiento,
Mi siervo justificará a muchos, porque cargó con los crímenes de ellos. Le daré una multitud como parte, tendrá como despojo una muchedumbre, porque expuso su vida a la muerte y fue contado entre los pecadores. Él tomó el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Oremos, queridos hermanos, por la Iglesia Santa de Dios, para que Dios nuestro Señor se digne concederle la paz, la unidad y su protección en toda la tierra, y para que nos conceda una vida pacífica y serena, para glorificarlo como Dios Padre omnipotente. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo revelaste tu gloria a todas las naciones, conserva la obra de tu amor, para que tu Iglesia, extendida por el universo, persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Voy a invitarlos para que cada vez que escuchemos una oración, nos pongamos de rodillas. Por el Papa. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios nuestro Señor, quien lo eligió en el orden del episcopado, para regir al pueblo santo de Dios, lo preserve de todo mal, para bien de su Santa Iglesia. Pongámonos de pies. Dios Todopoderoso y Eterno, que en tu sabiduría todo lo diriges, atiende bondadoso nuestras súplicas y protege con tu amor a nuestro Papa Francisco, para que el pueblo cristiano, que tú gobiernas bajo el cayado de este pastor, crezca en méritos y progrese en la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Pongámonos de rodillas. Por los ministros y por el pueblo de Dios. Oremos también por nuestro obispo, Francisco Antonio Nieto Súa, por todos los obispos, presbíteros y diáconos de la Iglesia, y por todos los fieles del pueblo santo. Pongámonos de pies. Dios Todopoderoso y Eterno, cuyo Espíritu santifica y gobierna todo el cuerpo de la Iglesia, escucha las súplicas que te dirigimos por tus ministros y haz que por el don de tu gracia te sirvamos en todas las cosas con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Pongámonos de rodillas. Por los catecúmenos. Oremos también por los catecúmenos, para que Dios nuestro Señor escuche sus oraciones, les abra de par en par la puerta de la misericordia y perdonados todos sus pecados por el bautismo,
queden incorporados a Cristo Jesús, Señor nuestro. Pongámonos de pies. Dios Todopoderoso y Eterno, que fecundas siempre a tu iglesia con nuevos hijos, aumenta la fe y la sabiduría en nuestros catecúmenos, para que al renacer en la fuente bautismal los cuentes entre tus hijos adoptivos por Jesucristo nuestro Señor. De rodillas. Oremos también por todos los hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor se digne congregar y custodiar en la única iglesia a quienes viven de acuerdo con la verdad. Dios Todopoderoso y Eterno, que congregas a los dispersos y conservas a los que congregaste, mira con bondad la grey de tu Hijo, para que a los consagrados por un solo bautismo los conserve unidos la integridad de la fe y los una el vínculo de la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. De rodillas. Oremos también por los judíos que fueron los primeros a quienes habló Dios nuestro Señor, para que Él les conceda crecer en el amor de su nombre y en la fidelidad a su alianza. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y a su descendencia, escucha con piedad las súplicas de tu iglesia, para que el pueblo de la antigua alianza logre alcanzar la plenitud de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Tengan la bondad de arrodillarse. Por los que no creen en Cristo. Oremos por los que no creen en Cristo, para que también ellos, iluminados por el Espíritu Santo, puedan entrar en el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo, que caminando en tu presencia con sinceridad de corazón, encuentren la verdad, y haz que nosotros, por el continuo crecimiento en el amor y por el deseo de conocer más plenamente el misterio de tu vida, seamos más perfectos testigos de tu caridad en el mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Por favor, arrodillémonos. Le recuerdo a las personas que están enfermas que en sus casos especiales tratemos de conservar la calma y si lo pueden hacer, háganlo y si no, no lo hagan. ¿Vale? Oremos también por los que no conocen a Dios, para que viviendo rectamente según su conciencia, merezcan encontrarlo. Dios Todopoderoso y Eterno, que creaste a todos los hombres para que deseándote te busquen y para que al encontrarte descansen en ti. Concede que en medio de las dificultades de este mundo, al ver los signos de tu amor y el testimonio de las buenas obras de los creyentes, todos los hombres se alegren al confesarte como único Dios verdadero y Padre de todos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. De rodillas. Por los gobernantes de las naciones. Oremos también por todos los gobernantes de las naciones, para que de acuerdo con sus designios, Dios nuestro Señor los dirija en sus pensamientos y en sus decisiones, hacia una auténtica paz y libertad para todos. Dios Todopoderoso y Eterno, en cuyas manos están los corazones de los hombres y el derecho de los pueblos, mira con bondad a nuestros gobernantes, para que promuevan en toda la tierra con tu ayuda la prosperidad de los pueblos, la libertad religiosa y una paz duradera, por Jesucristo nuestro Señor. De rodillas.
por los que sufren. Oremos, queridos hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, para que en todo el mundo aleje los errores, haga desaparecer las enfermedades y erradique el hambre. Redima a los encarcelados, rompa las cadenas, proteja a los viajeros. Concede pronto regreso a los emigrantes y peregrinos, dé salud a los enfermos y conceda la salvación a los moribundos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fortaleza de los que sufren, escucha las súplicas de los que te invocan en cualquier tribulación, para que todos experimenten en sus necesidades la alegría de tu misericordia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. De rodillas. Por las familias. Oremos también por las familias que han perdido un ser querido en esta pandemia, por aquellas familias que viven mayor necesidades y por las que sufren algún tipo de violencia física o emocional, para que el Señor las fortalezca y les conceda paz en sus hogares. Por los enfermos. Oremos por los enfermos de esta pandemia, los pobres y necesitados, para que encuentren personas solidarias que les alivie en sus necesidades y sufrimientos y les brinde apoyo y consuelo. Por los fallecidos. Oremos también por los fallecidos por el COVID-19 en esta pandemia. Los que no han podido tener la compañía de todos sus familiares ni han tenido una Eucaristía, para que el Señor les conceda el perdón de sus pecados y los lleve a gozar de la dicha eterna. Por todos los agentes de pastoral. Oremos también por todos los agentes de pastoral que han puesto su servicio al Señor misericordioso y por toda nuestra comunidad, para que, fortalecida por la fe y la oración, sigamos firmes en este camino de santidad. Dios Todopoderoso y Eterno, consuela a las familias, alivia esta pandemia, da el reino eterno a nuestros hermanos difuntos. Consuela a todas las personas que hoy necesitan de tu consuelo y a todos danos la alegría de la salvación, por Jesucristo nuestro Señor. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del hombre. Venid, adoremos. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid, adoremos. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid, adoremos. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid, adoremos.
Voy a invitarte para que en este momento recuerdes aquella historia de José y de María. José un día estaba descansando en su aposento y mientras descansaba le pedía a Dios que en la noche, en su noche, le concediera la gracia de conocer a una mujer especial que le robara el corazón. Esa noche el ángel del Señor le habló y le dijo que al otro día en el templo encontraría a aquella mujer. Llevaría una rama de lirio seco, sin florecer. José me imagino que quedó despierto a esa hora. Al otro día, él llegó al templo muy juiciosamente con su rama de lirio seca, sin florecer. Mientras tanto, esa misma noche, había una chica llamada María, y el ángel le habló y le dijo que al otro día conocería a su futuro esposo. Y en el momento en que entró al templo, una mirada se cruzó y toda su vida se transformó. Fue una mirada que cambió trascendentalmente su vida. Y en el momento en que se contemplaron el uno al otro, esa rama de lirio floreció. María entendió que él era el hombre y José entendió que ella era la mujer. Fueron pasando los años, llegó el niño Jesús, llegó alegría para aquella casa y todo lo que pasaba era siempre novedoso, siempre algo distinto, diferente. Y un día cuando Jesús cumplió 30 años, José tuvo otro sueño, como el de aquel entonces, pero esta vez con el dolor de su hijo. Y cayó en una profunda depresión porque no podía ver sufrir a la mujer que amaba ni al hijo que tanto había amado. Y le pidió a Dios Padre que si era posible, él no viera eso, porque no tendría el corazón y las fuerzas para soportar el dolor de su hijo ni el dolor de su esposa. Prefería morir antes que ver el dolor de los que amaba. Por eso San José es el patrono de la buena muerte, porque murió en los brazos de Jesús y de María. Hoy te voy a invitar para que escuches esta canción y mientras escuchamos esta canción, imaginemos la cruz que contempló José, la cruz que contemplamos los creyentes y la salvación que emana de la cruz. José no imaginó que iba a ser San José, que aquella mujer iba a ser la madre de cada uno de nosotros, la madre de Dios, la madre del Salvador, nuestra mamá, nuestra mamita María. Y no imaginó que aquel niño, aquel joven, aquel hombre, iba a ser el portador de la salvación con su muerte. Voy a invitarles para que escuchemos esta canción. Se acercan las tierras pisadas.
Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. En este momento vamos a ofrecer esta comunión por todos ustedes. Esta fue la comunión que nos ha acompañado desde el momento en que se declaró la cuarentena. Y hoy la vamos a consumir en nombre de todos nuestros fieles, de todos ustedes. Y mientras nosotros hacemos ese ejercicio de recibir la Sagrada Comunión, ofreciéndola por todos, le pedimos a Dios que hoy de manera muy especial acoja sus vidas. Añoramos que la Pascua nos dé la posibilidad de reencontrarnos como familia, como hermanos, como amigos, como comunidad. El Señor nos ha hablado en su pasión, nos ha invitado a contemplarlo en la cruz y ahora nos invita a recibirlo en la comunión eucarística. Por eso yo te voy a invitar para que de manera muy especial avivemos en nosotros esa comunión espiritual. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Gustad y ved, qué bueno es el Señor. Dichoso quien se acoge a Él. Comunión espiritual. Dispongamos en este momento nuestros corazones. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Es el siervo de Dios que sin reservas todo lo ha dado, y viéndole sufrir llega al corazón una herida
Siervo doliente enaltecido en cruz por los pecados que ha soportado sobre sí, desfigurado, sediento de amor, suplica al hombre, sacia la sed del corazón. Apoyado en Dios, sigue el camino como un gusano. Fue maltratado, mas él se sometió. Sin culpa alguna su sangre derramó, y viéndole sufrir llega al corazón una herida a causa de su amor. Siervo doliente enaltecido en cruz por los pecados que ha soportado sobre sí, desfigurado, sediento de amor, suplica al hombre, sacie la sed del corazón, y encumbrado en aquel madero me das la vida por tus heridas, oh Jesús, y contemplarte así yo quiero, también muriendo para dar vida a tu amor en mí, para dar vida a tu amor en mí. También muriendo para dar vida a tu amor en mí. No pongas tu vida. El sermón de las 7 palabras. Mañana a las 8:30 de la mañana tendremos el rezo de las laudes. A las 9 de la mañana tendremos la oración con la dolorosa. Y luego,
a las 7 de la noche tendremos nuestra vigilia pascual. Yo los invito para que aprovechemos este tiempo para orar, para meditar, para encontrarnos con Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos restauraste por la bienaventurada muerte y resurrección de tu Cristo, conserva en nosotros la obra de tu misericordia, para que vivamos siempre en tu servicio por la participación en este misterio, por Jesucristo nuestro Señor. Inclinad la cabeza para recibir la bendición. Señor, te rogamos que descienda una copiosa bendición sobre tu pueblo, que ha celebrado la muerte de tu Hijo en la esperanza de su resurrección. Venga sobre él tu perdón, concede tu consuelo, auméntale la fe y reafírmalo por la eterna redención, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En este momento los voy a invitar para que todos hagamos una venia ante la cruz y le pidamos a Él que nos conceda la gracia de disponernos para acompañarlo en su sermón de las 7 palabras. No pongas tu vida en nadie más que en Él. No pongas tu adoración en nadie más que en Él. No pongas tu adoración en nadie más que en Él. No podrás adorar a nadie más. No podrás adorar a nadie más, no podrás adorar a nadie más que a Él.